buenos días, Dios nos los bendiga nuevamente. Gracias al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, al Padre, que nos da la oportunidad de estar aquí juntos para escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a tener un nuevo versículo en el mes de septiembre. Repitan después de mí. Ese se encuentra en Isaías 43:2. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Quiero que me acompañes hoy a la palabra de Dios, donde es Lucas 11:28. Y dice: más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad de escuchar la palabra. Dijiste: dichosos los que oyen tu palabra y la obedecen, Señor. Y esperamos, Señor, oír tu palabra el día de hoy. Que tu voz, Señor, hable a nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo. Que tú me uses, sea un instrumento el día de hoy, un vaso, Dios, para muchas personas que tienen hambre y tienen ganas de saber lo que tú tienes para sus vidas, y que fortalezcas nuestras almas, nuestros espíritus, que tú nos guíes a toda verdad y toda justicia. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para los que apuntan el tema, hoy voy a ponerle: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Así le vamos a poner el tema. Y creo que habla de problemas, de situaciones donde Dios pone en una sombra figura, cuando pases por las aguas, cuando pases por situaciones que te quieren ahogar. Las ansiedades o todo lo que tú le puedas llamar que te quiere ahogar. Es lo que está pasando. Pero quiero ir un poquito a veces a las personas que también encuentro, en las cuales, porque a veces sí fueron como ahogados, ¿no? O en otras palabras, si recordamos un poquito en Génesis el diluvio, pues el arca solamente se salvaron poquitas personas, entonces los demás fueron ahogados. Entonces creo que hay muchas partes en la Biblia que, por ejemplo, si nos vamos a Hebreos capítulo 3 del 16 al 19, dice: quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Mira, lo que te quiero decir es esto: hay un grupo de gente que sí fueron ahogados, y hay que escudriñar por qué. O sea, lo que te quiero decir es de que nosotros somos personas que probablemente podemos cometer los mismos errores que nuestros pasados cometieron, y la Biblia sí marca versículos que qué bonito se escucha: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Eso se escucha fenomenal, eso se escucha muy bien. Pero aquí en el Nuevo Testamento hacen un recordatorio de un grupo de personas que también Dios le habló a Moisés, y Moisés le habló al pueblo, y más sin embargo, casi la mayoría de ellos no se agradó a Dios. Y ahí vemos que ellos fueron bautizados cuando pasaron por el mar. O sea, todos fueron bautizados en las aguas, tomaron de la roca, que es el símbolo de Jesucristo, de ahí salió agua, una nube, el Espíritu Santo. Ahí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo acompañando a ese pueblo. Vemos prodigios, vemos milagros, vemos que ellos miraron cosas en la mano de Dios tremendamente, y aún así hubo algo que debemos nosotros que aprender. Y una de las cosas que creo que se comete como un error, y yo espero que nosotros no lo cometamos, es de no escuchar la palabra. La palabra de Dios, en ocasiones, a veces uno puede pensar, bueno, es la Biblia, y sí, es la Biblia. Pero a veces la palabra de Dios, o a veces Dios habla por medio de cosas muy sencillas. A veces la palabra de Dios puede usar a tu madre, puede usar a tu padre,
con un simple buen consejo. Fíjate. O sea, Dios está como en lo pequeñito, en aquella cosa pequeñita que parece no dar importancia, como, mira hijo, antes de que salgas, checa el aceite de tu carro, algo así de pequeño. Y tú dirás, nunca mi madre me dice que cheque el aceite de mi carro. Nunca. ¿Y ahora por qué me lo dice? Y eso te puede salvar de un choque, te puede salvar de que si tu motor se desviele, eso te puede salvar de mucho dinero. O sea, por una pequeña cosita. Una vez mi esposa, yo sacaba la basura y a veces me gustaba sacarla en la noche. Y me dijo, llévate la lámpara, no sea que tal vez haya una araña. Y yo siempre la sacaba y nunca me decía eso. Nunca me decía eso. Y yo dije, ¿por qué ahora me dice, llévate la lámpara para que veas aquí en la noche y no sea que haya una araña? O sea, ¿por qué? Que nunca te lo dicen y luego te lo dicen, ¿no? Y de pronto yo agarré la lámpara, obedecí a mi esposa, soy muy obediente yo. Acá decían en mi pueblo, es un mandilón. No. Pero bueno, mira, agarré la lámpara, salí. Créemelo, teníamos creo que un árbol de frambuesa. Bueno, estaba alumbrando y enfrente de mí había una araña bien grande con toda su telaraña bien construida. O sea que si yo no llevo la lámpara, prácticamente en mi cara, en mi rostro, me hubiera llevado una arañota. Pequeñas cositas que a veces Dios usa y que tú dices, ay, no fue Dios. Pero a veces Dios sí te dice cositas pequeñas, chiquitas también. Uno esperaba, pues también Dios está en lo grande, en lo gigante, como sanando un cáncer. Dios está en esas obras, pero también está en lo pequeñito cuando te dice, ya deja tus chocolates. Comes mucho chocolate. Es un ejemplo. Pero también Dios está en eso. Yo lo he experimentado en cosas muy pequeñitas, chiquitas a Dios. Pero lo primero que te quiero decir es de que a veces nosotros nos ahogamos, nos metemos en situaciones porque simplemente no hicimos caso a ese buen consejo, a esa pequeña advertencia. Aquí el pueblo no escuchó lo que Dios decía, escuchaban más el deseo de sus corazones, ponían más atención en el desierto, murmuraban. Dice que por la murmuración vino el destructor. Así dice la Biblia. Muchos perecieron por murmurar y vino el destructor. Y el destructor viene a destruir. Tenemos que poner atención en lo que la Biblia está marcando y que es bonito que Dios está con nosotros y cuando pasemos, pero ¿quiénes son las personas que realmente no les va a suceder ese tipo de que se ahoguen? La Biblia, si hay una, como que sí te dice, el que habita en el abrigo del Altísimo, el que está bajo de mi presencia, el que está en mi presencia. O sea, después dice todo el Salmo 91, si tú lo lees, y te va a decir todo lo que Él te va a guardar y que no te vas a tener miedo, porque estás bajo una protección donde su presencia no te va a pasar. Pero ¿qué tal cuando nosotros empezamos a desobedecer? En 2 de Samuel 12:9 dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. El profeta le empieza a decir a David, al rey David, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Ves? ¿Cuántos problemas se metió David?
Porque la raíz a veces viene que ignoramos esos, aquí en inglés dicen warnings, las advertencias. Si llega aquí, a veces los profetas nos preguntarían, a veces, ¿por qué tienes tan poco la palabra de Dios? ¿Cuántas personas la Biblia no la abren, no la escudriñan, no la oyen y están en unas situaciones que se están ahogando? La pregunta es, ¿por qué? La Biblia sí marca, Noé escuchó a Dios, perdón. ¿Se acordarán? Escuchó a Dios y le dijo, haz un arca de tal manera así. Pero toda la gente que no escuchó a Noé murieron. Toda la gente que no escuchó a Moisés las advertencias murieron. Toda la gente que no escuchó a Josué sus advertencias que Dios le decía, perecieron. Una vez Josué dijo, cuando entremos ahí, no agarren nada porque todo es maldito, todo es anatema. Pero llegó una persona y dijo, esto se ve bien bonito. Este era, que no sé, una tela, no sé qué tanto. Y se lo llevó y lo escondió en su tienda. Y perecieron familias completas, murieron personas en la próxima guerra. Y Josué dijo, ¿qué pasó, Dios? Y dijo, ay, anatema. Pereció después él con toda su familia. ¿Por qué? Porque no puso atención a la palabra de Dios, lo que le advirtió Dios. Dios nos quiere decir, pongan atención a mi palabra. Por eso Jesús dijo, bienaventurados, dichosos, los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Puso dos cosas muy importantes, escuchar la palabra de Dios y obedecen. ¿Y cuántas veces nosotros somos desobedientes? Porque la escuchamos a veces, pero aún así hacemos lo que pensamos, creemos, sentimos, razonamos y no obedecemos. Y luego vienen esas cosas, esos problemas, esas situaciones. Pregúntale a David todo lo que le vino. Ahí está la historia. Ve su vida después de que el profeta le dijo, ¿por qué tuviste en poco lo que Dios te había dicho, David? Mira lo que te va a pasar. David sufrió. Se le murió ese hijo. David sufrió. Sus mismos hijos se levantaron contra él. Ahí ves a Absalón. Problemas y situaciones que a veces nos vienen a querer ahogar nuestra vida, y la pregunta es ¿por qué? A veces la gente te dice, no te hagas eso. Y ahí va la gente, ay, no pasa nada. A veces Dios está atrás de un hijo tuyo menor que te dice cosas. A veces yo he escuchado la voz de Dios a través de mis hijas pequeñas. Ahora ya están jóvenes, pero aún así escucho a veces la voz de Dios y me están dando un consejo. Me cuidan como padre. Me cuentan las tortillas que como ya. Y tú dirás, ay, las tortillas sola. Sí, pero cuando vas al doctor, el doctor te empieza a hacer los exámenes y de pronto estás bien alto en esto, estás alto en esto y lo otro, y bájele. Y a veces no te escuchas, o sea, tú piensas que eres el mismo joven de antes, que tu cuerpo va a aguantar como antes. Pero ya Dios empieza, ¿sabes qué era? Mándale una pequeña señal a través de su hija. A ver si escucha mi voz. Ya no comas así. Un ejemplo va. A veces queremos que Dios nos hable como, no sé, como Moisés le habló, así con una gran voz audible. Pero Moisés tuvo un gran privilegio de poder hablar con Dios como habló. Pero a veces Dios
nos habla por pequeñas cositas chiquitas. Usa los timbres de siervos como nosotros para decirte un mensaje, para decirte, hey, pon atención, para que no te ahogues. En una ocasión, literalmente yo estaba en Puerto Escondido, Oaxaca. Tenía como, me acuerdo si 17 años creo. Y había un río bien enorme ahí en Oaxaca, bien hermoso. No se me olvida. Y bueno, cuando me metía me llegaba al pecho el agua, ¿no? Y mi abuelita, hey, hay hoyos. No vayas a caer uno de ellos. Si no sabes nadar, no te vayas muy adentro. La advertencia. Pues ahí va, según caminé y no. Y de pronto caigo en uno de esos hoyos donde mis pies ya no agarraban. Y yo me estaba ahogando. Ahí no había más que mi hermana, mi mamá, mi abuelita y mi hermano. El problema de eso es que nadie de ellos sabía nadar. Literalmente sentía horrible cuando me faltaba el aire, estaba debajo del agua. Mi mente la puse, me acuerdo adentro, debajo del agua, la puse y dije, voy a mover mis manos como yo he visto que hacen los que nadan. Y coordiné mis dos manos y mis pies y así salí. Pero me volví a hundir. Y cuando yo salía, nada más agarraba un poquito de aire y me hundía y volví a hacer lo mismo. Mi hermano, uno de mis hermanos llegó y me dijo, si llegas hasta acá te saco. Y dije, me voy a concentrar a sacar con él. Yo con una desesperación de querer agarrar aire, solamente yo me acuerdo que pataleaba, pero en mi mente decía, coordinado. No te desesperes, coordinado, porque si no me voy a ahogar. Y lo que más aguantaba, y cuando yo no aguantaba, me acuerdo que mis dos manos las empujaba junto, nada más para sacar mi cabeza y agarrar aire, hasta que agarré la mano de mi hermano y me sacó. Pregunto, ¿por qué no hice caso a la advertencia? Y me estaba ahogando literalmente. A veces tus padres te dicen, oye hijo, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas así, no comas así, no comas allá, no vayas así, no te arregles así, no te pongas esto está mal. Esto. Y hasta los padres a veces como que te caen mal. Pero en ocasiones tienes que poner atención que Dios los usa. No siempre vienen los profetas y tengo una palabra del Señor para ti. A veces usa cosas muy sencillas, a ver si en eso pequeño puedes escucharlo, para que no te ahogues. Literalmente yo sí me estaba ahogando en ese momento. ¿Por qué? Porque se me hizo fácil, no pasa nada caminar para allá. Pero mi abuelita ya me había advertido, hey, si no sabes nadar, mantente aquí en la orilla. Aquí en la orilla cualquier cosa te agarras y te sales. Pero no, ahí va el muchacho creyéndosela que no pasa nada. Y hoy te cuento la historia, pero probablemente, yo no sé, yo creo que Dios me ayudó en concentrarme y pensar cómo salir, porque Él tiene planes para mí. Pero, ¿cuántos sucesos suceden por simplemente no poner atención adecuada? Hubo algo muy sonado. Una madre le dijo a su hija, iban a ir a un lado con sus amigas. Dice, pues ve con Dios, hija. Está trayendo el carro, que Dios ya no cabe. Que Dios se vaya en la cajuela. Y en la cajuela llevaban unos huevos, una docena de huevos. Y tuvieron un accidente tan horrible que el carro quedó destrozado. Todas muertas. Pero los bomberos y los paramédicos se sorprendieron, que dijeron, estos 12 huevos, ni uno se rompió, están intactos.
Y la madre se acordó. Ah, sí, Dios que vaya en la cajuela. Mira lo que sucede. Allá en México estaban unos albañiles. Estaban sentados y se despidieron. Y decían, mañana nos vemos aquí a las 8. Y uno dijo, si Dios quiere, nos vemos aquí a las 8. Y el otro dijo, no, aunque Dios no quiera, nos vemos aquí a las 8. Y todos se fueron y él, al atravesar, un camión lo arrastró. Al otro día todos estaban a las 8, menos el que había dicho, aunque Dios no quiera. Tengamos cuidado. Mucho cuidado. A veces se nos hace fácil, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y a veces Dios sí nos advierte para que no nos vengan acontecimientos catastróficos, pequeñas cosas. Por eso Jesús dijo, dichosos, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Entonces esto sería una de las primeras cosas que digo yo. ¿Por qué se ahogan? Porque no escuchan la palabra de Dios como debe de ser. Porque no obedecen la palabra de Dios como debe de ser. Por eso nos acontecen cosas y situaciones. Pero Dios quiere llevarnos a que nosotros escuchemos y obedezcamos. Y nos va Dios a librarnos de esas situaciones adversas, como lo que estamos viviendo en Estados Unidos ahorita en este momento. En 1997 había un pastor que mi esposa me lo enseñó, pues lo suben, ¿no? Y el pastor está predicando y después empieza a profetizar lo que estamos viviendo ahorita en el 2025. Y dijo, muchas personas de nuestra hispana los van a sacar, familias completas. Se va a venir una situación así, pero solamente los verdaderos hijos de Dios que están en la presencia de Dios, que están en una relación estrecha con el Espíritu Santo, no les van a hacer nada. Pero de ahí fuera, casi todos los demás van a sufrir. Eso lo fue en 1997 y todos dijeran, ay, no se cumplió, pues ya pasó tanto, pero lo estamos viviendo en el 2025. Dios dijo, van a venir aguas que a muchos van a ahogar. Pero aquel que esté en mi presencia, aquel el que esté bajo mi sombra, aquel que esté bajo mi palabra, obedeciéndola, yo lo guardaré. Yo lo cuidaré. Dios nos está diciendo, hey, regresa. Regresa. Regresa a mi palabra. Regresa a mi presencia. Para cuando vengan las aguas no te ahoguen. Porque van a venir. Porque van a pasar. Porque va a suceder. ¿Quién de nosotros no quiere tener la presencia de Dios fuerte en su vida? Realmente que diga, Señor, vamos a cruzar al otro lado porque tú estás con nosotros. Porque tú vienes con nosotros. Mucha gente ha visto milagros tras milagros por una razón, porque obedecen su palabra y la presencia de Dios está con ellos. Situaciones adversas, situaciones difíciles, situaciones donde de verdad se necesita que esté Dios ahí contigo. Testimonios reales donde Dios defiende a sus hijos.
En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por si tú crees que, ay, ¿cómo escucharé la voz de Dios? Hay mucha gente que me hace esas preguntas, ¿sabes? Tienen años de cristianos y dicen, yo nunca he escuchado la voz de Dios. Y yo me quedo bien sorprendido y digo, ¿en serio? O sea, has escuchado tantas predicaciones, has escuchado tantas palabras de Dios en tantos años, y tú me dices, yo nunca he escuchado la voz de Dios. O sea, probablemente tienes en tu mente una manera de escuchar la voz de Dios, queriendo como cuando el cielo se abrió, cuando Jesús fue bautizado y dijo, hey, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, el oíd. O sea, algo así quieres escuchar. Pero a veces Dios está atrás de esas timbres de voz de alguien como yo. Alguien que tú dices, ¿y él? ¿Él? Alguien como tu mamá, tu papá, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Te están advirtiendo. Pero si tú eres oveja, si tú eres una verdadera oveja, Jesús declaró, escucharás mi voz y me vas a seguir. Ese tienes tú, si eres oveja, que escuchar la voz de tu Padre, la voz de tu pastor, de tu alma. Si no, hay problemas, hay situaciones que algo está pasando, algo está sucediendo. Entonces, uno, no tengas en poco la palabra de Dios para que no vengan y te ahoguen. 2, escucha la palabra de Dios y obedécela. ¿Qué tienes que escuchar? Vas a escucha buenos consejos. Buenos consejos. Porque dice que un mal consejo te puede corromper. Escucha un buen consejo. Una vez me dieron un buen consejo y te voy a decir de dónde vino ese buen consejo. De una persona que salió de la cárcel. Una persona que tú dices, esta persona que a poco puede dar un buen consejo. Pero sí, fíjate que sí me dio un buen consejo. Me dijo, si tú no quieres pisar la cárcel, ahí te va. De tu trabajo a tu casa, de tu casa a tu trabajo. No andes en la calle. No tienes nada que hacer. ¿Qué te parece ese buen consejo? ¿Cuánta gente después del trabajo se va a otro lado? ¿Sí? Y de pronto, es cierto, están en una cárcel o algo así. Están en el lugar equivocado, en el momento equivocado, donde no deberían de estar. No tienes nada que hacer en la calle, si eres casado. Ahora, tú me preguntarás, ¿a poco ahí puedes pensar que Dios te habló? Pero te voy a decir algo. Dios usa a quien quiera usar, al que se deja usar. Y Dios a veces es algo como que Él es simplemente soberano. Y esa palabra Él puede hacer lo que Él quiera, como quiera, donde quiera, a la hora que quiera, como sea. Por eso es soberano. Pero yo tomo esos buenos consejos y digo, me van a servir. Instrucciones. La Biblia dice en Proverbios, instruye al niño en su camino. ¿Verdad que dice instruye? Y cuando sea viejo no se apartará de él. Instruye. O sea, en otras palabras, el niño dice, ay, ¿cómo es que Dios me habló? Por la instrucción de tu madre y de tu padre. Cuando ese padre decía, mira hijo,
yo necesito que vayas a la escuela dominical, te portes bien, seas limpio, haz tu cama, por favor báñate, lávate los dientes, cada vez que comas, come bien, toma mucha agua, llévate tu botellita de agua, da tus ofrenditas, sé amable, sé respetuoso, a tus maestros respétalos, a los oficiales, instrucciones. Le ahorraste un mundo de problemas que lo pueden ahogar. Y el niño va a decir, ¿y eso fue Dios? Sí, eso fue Dios. Instruyéndote desde chiquito. Escucha la corrección. Dice, escucha la corrección de tu padre y no deseches la corrección de tu madre. Correcciones. No creas que siempre vas a escuchar lo que a ti te gusta. Acuérdate cuando Dios lo primero que le empezó a decir al pueblo es no matarás, no robarás, no hurtarás, no desearás la mujer. No. Instrucciones, mandamientos. A veces lo que vas a escuchar es mucho no. No salgas tan noche. No te hagas tatuajes. Híjole. Ya sé que dolió a muchos. No fumes. No confíes en las personas que te inducen a la droga. No metas tus manos allí. Y empiezas a escuchar instrucciones. Bueno, atrás de esas instrucciones está Dios. Esas correcciones te corrigen. Y aunque tú pienses que no, atrás de esa corrección está Dios. Que Él no quiere algo que te va a suceder en el futuro, que te pueden traer problemas que te pueden ahogar. Para que no estés en un hospital, para que no estés en una cárcel, para que no estés divorciado. En ocasiones, a veces, a mí, yo sé que yo tenía un problema, que yo era bien flojo. Ay. En serio, de chiquito yo era bien flojito. Ay, cómo me costaba a mí levantarme temprano. Yo sé que a ustedes no, ¿verdad? Cómo me costaba a mí lavar los trastes. Yo sé que a ustedes no. Cómo me costaba a mí hacer el quehacer. Yo sé que a ustedes no. Pero lo digo por si hay de por allá un muchachito, un niño que por ahí escucha algo y diga, ay, qué flojera ser. Ahí viene el papá, la mamá. Y póngase al hacer su cama, barra, trapea, lave el baño, lave los trastes. Y de pronto yo quería estar jugando. Nada más jugando. Y luego llegaba mi papá y ayúdeme a cargar tabiques. Y échele a la pala arena. Y vamos a hacer cemento. Y era bien noche. Ahora, yo no quería hacer todo eso. En mis sentimientos no quería hacer eso, en mi mente no quería hacer eso, pero la fuerza de mi papá y el cinturón me decían, sí, lo voy a hacer. Porque no quería haber enojado a mi papá. El papá lo ves medio muy fuerte. Créeme lo que lo ves muy fuerte. Y no quería recibir cinturonazo. Y con todos mis sentimientos, con todos mis pensamientos, con todos mis... hacía lo que tenía que hacer. Y fue la medicina para quitarme la flojera. Digo, si tú padeces de ser flojo, la única medicina es trabajando. Y a veces los padres sí ven, ay, mi hijo es tan flojo. Digo hijo porque yo tengo hijas, pero es lo mismo, ¿no? Hijas o hijo a veces los ves tan flojitos. Y a veces la voz de Dios dice, para que no vengan situaciones y problemas. Mira, hermano, yo he visto gente grande ya.
gente que está casada, gente que ya tienen el trasterío, tienen la ropa tan sucia, tienen tan sucio todo y por eso las dejan y se divorcian. Y tú dirás, nada más por eso. Bueno, la Biblia dice que el flojo y el holgazán es como el humo a los ojos, que no aguanta. Y Dios no quiere que seas flojo y perezoso. Es más, cuando Jesucristo vino aquí a la tierra y agarró a sus 12 discípulos, los agarró a todos trabajando. ¿Viste que no agarró ningún flojo ahí que... No, todos pescando, todos trabajando. Todos trabajadores. Y bueno, Dios tuvo que tratar conmigo en el área de la flojera y vamos, te tiene que quitarte la flojera trabajando. Y a veces te pone un padre y una madre en situaciones donde de veras, dices tú, ¿en serio? Tengo que acarrear tantos tabiques y mis manitas las sentía bien raspositas y mi papá me decía, sus manos de hombre. Así deben de ser rasposas, no de mujercita de que no saben agarrar ni una pala, con ampollas. Pero gracias a Dios, mis padres me corrigieron. Escucha la sabiduría, dice que la voz aclama la sabiduría. Escucha la voz de la sabiduría. En otras palabras, perdóname, no sigamos siendo más ignorantes y tontos. Hoy ya tenemos mucho de dónde agarrar herramienta. Mira, hermano, en ocasiones puedes estar trabajando y escuchando la palabra de Dios. Ya no es como antes ahora sí puedes agarrar el celular. El libro de Mateo hablado, ¡pum!, te lo dan. Toda la Biblia la puedes oír mientras haces tu quehacer. Puedes escuchar una buena enseñanza que te instruya. Escucha gente sabia, escucha gente que realmente va adelante, que puede enseñarte. Deja de escuchar chistes que no te sirven para nada. Escucha la sabiduría, dice que la sabiduría es mejor que el oro, que la plata más refinada. Para que tú te salves de muchas cosas que te ahoguen, escucha la sabiduría. Dice que ates la inteligencia como si fuera tu hermano, tu hermana al cuello, como si fuera un collar. Volvámonos inteligentes, digamos, Dios, dame sabiduría. Dice, aquel que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios. Porque realmente te voy a decir algo, dice que la sabiduría para edificar una casa se necesita sabiduría y prudencia. O sea, a veces deseamos una casa, pero Dios dice, ni siquiera te veo la sabiduría para sostener la casa. No eres responsable, no eres esto. A veces no te llegan las cosas nomás del cielo por nomás, ¿no? A veces Dios no te da las cosas porque esas mismas cosas te van a destruir en lugar de beneficiarte. A veces Dios te va dando las cosas como Dios te ve que te estás listo para recibirlas. Es el momento de que puedas recibir algo. Escucha la ley de Dios. Escuchemos la ley de Dios. Una ley, me lo enseñaron de esta manera. Si tú, por ejemplo, no cruces el semáforo en la luz roja en el carro, ¿eh? Y a un policía y tú te cruzas, no me importa, porque tengo prisa para llegar a mi trabajo, que ya voy tarde, porque me levanté bien tarde, porque no soy tan responsable, y cruzas, y la policía te ve, te sigue, multa. Así es la ley. A veces Dios puso las leyes para lo mismo. No mientas. Es una ley. ¿Para qué? Para que no pierdas la confianza. Te tienes que ceñir con la verdad siempre. Pero si tú dices, voy a mentir, no me importa. Viene un castigo. Ahora, a veces no es que Dios diga, te voy a castigar por eso. No, a veces nosotros simplemente están como la ley de la gravedad. No saltes de 4 metros
porque te puedes romper los pies. Y tú dices, no, no pasa nada. Y ¡pum! Te avientas y ¡pum! Te rompes los pies o las rodillas o yo no sé qué, porque ya estás bien pesado. ¿Qué pasa allí? La ley se cumple porque ya es una ley puesta por Dios. No juguemos, escuchemos las leyes de Dios. Y están aquí escritas todas las leyes de Dios. Escuchemos sus mandamientos. Escuchémoslos. Intentemos todos los días obedecerlos. Dios los puso en dos. Amarás a tu Dios con todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y de esto mana toda la ley. Mira, hermano, al final Dios sí pone que escuches la palabra de Dios y tiene mandamientos. ¿Para qué? A veces nosotros se nos olvida bien fácil. En este caso, el amar a tu prójimo como a ti mismo. En primer lugar, a veces ni nos sabemos amar a nosotros mismos como para saber amar al prójimo. A veces tú te ves en el espejo y tú mismo te dices de cosas. A veces tú mismo te caes gordo. A veces tú mismo ni te soportas. A veces tú mismo te dices de groserías. Ahora imagínate amar a tu prójimo como a ti mismo, pues por lo menos aprendo primero a amarme a mí mismo, decirme cosas buenas, confesar cosas agradables, es más, confesar un futuro bueno para mí. Pero a veces nada más puras cosas malas. Pero bueno, a veces se nos hace bien fácil decir, nada, Señor, esa persona no la quiero ni en pintura. Pero bueno, al final lo que Dios estableció es de que nosotros mismos nos hacemos daño si no alcanzamos a entender lo que Dios está poniendo ahí, para que haya una liberación en tu alma, en tu mente, en tu vida, un descanso, una paz. Y muchas veces pasan esas cosas. Tenemos que escuchar lo que Dios dice en su palabra de Dios, decretos y estatutos, mandamientos, leyes, instrucciones, buenos consejos. Porque Jesucristo lo dijo así, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Creo que una de las cosas que mucha gente se está ahogando solamente es por una situación de no escuchar la palabra de Dios, la instrucción de Dios. Y nos alcanzan las situaciones y los problemas. A veces tenemos en poco la palabra de Dios de lo que nos habla o lo que oímos. Tan poco que ya se nos olvidó cuando a veces sales del servicio y ¿de qué se trató? Estuvo bonito, pero ya no te acuerdas de nada. Por eso a veces necesito como hacer una pequeña ilustración así para que por lo menos te acuerdes de la ilustración. Algo así, ¿no? Dice que hasta aquí voy a acabar, hasta aquí voy a parar. Pero yo no sé, hermano, lo que tú estés viviendo y lo que te esté ahogando en este momento. Yo no sé. Yo no sé si es una enfermedad, una situación en tu matrimonio, una situación en tu estado emocional. Yo no sé si es algo espiritual. Yo no sé, hermano, algo que te esté afectando. No sé si es el gobierno. Yo no sé. Pero sí necesitamos la presencia de Dios y su palabra. Eso sí lo sé. Y es el momento de que creo que Dios te dice, regresa a mí, abre la Biblia, abre la palabra, busca mi rostro. Porque si se humillare mi pueblo, buscare mi rostro y oraren, y se apartaran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Creo que Dios sí está queriéndonos decir, vuelvan a escucharme a través de timbres sencillos, pero también van a escuchar a mis profetas. A través de pequeñas instrucciones, buenos consejos, pero también a través de maestros, pastores, apóstoles, evangelistas y profetas. Pero abramos el corazón de Dios y decir, Señor, heme aquí, como dijo Samuel, a través de cuando le decía a Samuel,
escuchaba el timbre del sacerdote, pero Samuel dijo, he aquí, tu siervo oye. Hay un momento en que tienes que decirle, heme aquí, Dios, tu siervo oye. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, en esta mañana que tú nos permites estar aquí, Padre, dándonos la oportunidad de escuchar tu palabra. Y espero, Señor, que edifique, y espero que podamos regresar, Señor, nuevamente a tener esa intimidad, Señor, esa relación, que podamos oírte, lo que tu Espíritu Santo tiene para nosotros. Porque nos podemos evitar tantas situaciones y tantos problemas, porque mucha gente sí se ahogaron con los problemas por no poner atención de tu palabra. Que la oigamos y la obedezcamos, como lo dijo Jesús. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén.